El pasado sábado 22 de abril, en París, en la capital de Francia, se celebró la beatificación de 5 sacerdotes mártires. Y es importante recordar a estos 5 sacerdotes porque fueron martirizados en una época en que la gran mayoría de católicos no sabemos de esta persecución anticatólica, que además no ocurrió una sola vez en la Francia supuestamente moderna, ¿no? Acá estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de años anteriores. Realmente los católicos esta historia, porque no nos las enseñan en el colegio y porque la versión de la historia que nosotros recibimos en la educación secular de origen español y latinoamericana, es que todo lo que vino de la Revolución Francesa fue bueno, ¿no? La gran revuelta de 1789, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, fue el gran principio de la corriente democrática, cuando en realidad fue el comienzo de una cantidad enorme de revueltas, disfunciones, guerras intrafrancesas, guerras europeas, persecuciones, asesinatos de religiosas, expulsiones de sacerdotes, opresiones, en la que surgieron muchos mártires y también muchas congregaciones religiosas en medio de la persecución, ¿no? Las carmelitas de Compiègne fueron martirizadas, por ejemplo, en una tragedia que fue inmortalizada por una bellísima obra de teatro llamada Diálogo de Carmelitas. Y el asunto es que la Revolución Francesa en realidad dio inicio a una forma de revuelta constante que fue sucediendo distintas autoridades, ¿no? O sea, después de la Revolución Francesa, la llegada de Napoleón, las guerras exitosas de Napoleón, su derrota, la instauración de una nueva pseudomonarquía con Napoleón III, el regreso temporal de la Casa de los Borbones, de la Casa Real Francesa, ¿no? de Luis XVI. Y entre todas estas idas y vueltas hay un perdedor constante y es la Iglesia Católica. En cada una de estas revueltas que significan el tránsito de uno, usualmente violentos, de uno de estos gobiernos a otros, el que quiere puede ir a Google y ver una línea de tiempo de la cantidad de gobiernos y de lo distintos que eran uno de los otros que se fueron sucediendo, ¿no? Una de estas revueltas eran las revueltas que se llamaban las revueltas de las comunas y que lograron establecer gobiernos autónomos en París, en la ciudad de París, más de una vez. ¿En qué consistían estas revueltas? Estas revueltas eran básicamente revueltas de organizaciones de trabajadores profundamente anticlericales, ¿no? En algunos casos era una revuelta contra lo que consideraban una traición al gobierno francés. Otras fueron inspiradas por el socialismo utópico, ¿no? O sea, el socialismo marxista todavía no se conocía. Y tenían esto como denominador común. A raíz de un evento que disgustaba a las masas, ya sea escasez, ya sea algún episodio histórico, en el caso de estos 5 mártires, fue la derrota de Francia durante la guerra franco-prusiana y el gobierno francés derrotado haber tenido que ceder que las tropas prusianas tomaran París, ¿no? Entonces hay esta revuelta, se dan cuenta, es la derrota de una guerra y los que van a tomar la ciudad son prusianos luteranos, o sea, protestantes. Entonces, la revuelta, curiosamente, se vuelve una de estas revueltas de comuna y la comuna tenía estas cuestiones.
los parisinos en su gran mayoría tomaban las armas y levantaban todos los adoquines de piedra de las pistas francesas. Quien está en París puede ver que París todavía sigue teniendo muchas de estas pistas, estas calles de adoquines y veredas de adoquines bastante bellas, bastante tradicionales, ¿no? Y con ellas levantaban literalmente muros de equivalentes a 3, 4 o hasta 5 pisos, ¿no? Entonces, básicamente, con estos adoquines amurallaban la ciudad y luego tomaban, digamos, todos los armamentos que estaban allí en manos de cuarteles militares debilitados y cubrían todos estos puntos de posibles entradas a París con no solamente con bayonetas, con escopetas, con pistolas, sino también con cañones, ¿no? Y se armaba un gobierno interno que era un gobierno completamente absurdo y comenzaba con la toma de todas las iglesias, la toma de todos los conventos, el encarcelamiento de sacerdotes y religiosas, simplemente porque eran anticlericales. O sea, pónganse a pensar ustedes que la revuelta en esta ocasión, la que produjo estos mártires y en la que fue fusilado también el arzobispo de París, ¿no? Era una revuelta contra la toma de los prusianos protestantes, que tienen que ver acá la matanza de católicos, ¿no? Entonces era básicamente una de esas revueltas que París ha visto en más de una ocasión, en la que, en mi humilde opinión, básicamente Satanás se desataba en el alma de estos gusanos, ¿no? Porque no había ninguna razón para hacer esto, y normalmente las caídas de las comunas en las distintas revueltas que hubo en París, ¿no?, eran caídas que se producían cuando la ciudad se rendía como gusanos, como cobardes, a las tropas que cercaban París, sin antes haber ejercido una enorme brutalidad. Por ejemplo, si es que las tropas del gobierno que cercaban París capturaban a uno de los miembros de las comunas y lo encontraban culpable y lo fusilaban, las comunas respondían fusilando a 3 parisinos, usualmente católicos, practicantes, por cada uno que se fusilaba afuera, para instaurar una vez más un reino del terror, ¿no? Y por eso digo que habían todos estos componentes satánicos. Tomaban las escuelas, secularizaban las escuelas católicas, que eran obviamente las mejores, evitaban cualquier enseñanza de religión, y todo en la ciudad, ¿no? Y esto duraba algunos meses. Entonces, durante la revuelta de 1871, esta que siguió a la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, desde ahí, digamos, Francia nunca volvería a ganar una guerra si no fuera por la llegada de los Estados Unidos, porque luego seguiría la Primera Guerra Mundial, donde fueron aplastados, la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis se pasearon por París y nunca más pudieron demostrar las victorias del pasado napoleónico si no fuera por la asistencia de los norteamericanos, ¿no? Y fueron asesinados por odio a la fe unos sacerdotes, el padre Henri Planchat, que era vicentino. Recuerden que el carisma de los vicentinos es la atención de los pobres, especialmente en esta época que era poco tiempo después de la fundación de San Vicente de Paúl, este santo parisino, ¿no? Y otros 4 sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, el padre Ladislas Radig, el padre Policarpe Touffier, el padre Marcelin Rouchus y el padre Fresal Tardieu.
Estos sacerdotes fueron todos ellos capturados, y fueron capturados porque eran los más populares y queridos en la ciudad, ¿no? Y este movimiento de la Comuna de París tomó París del 18 de marzo al 28 de mayo. Es decir, poquito más de 2 meses. Y en ese tiempo, antes de ser derrotado por las tropas francesas, asesinaron a 20.000 personas, para que vean ustedes, digamos, el espíritu de masacre, ¿no? Y finalmente estos sacerdotes fueron martirizados. ¿Por qué? No porque eran grandes figuras lujosas, representantes de la iglesia con dinero, que hoy le encanta representar a los grandes enemigos católicos, como si la iglesia siempre ha sido así, sino personas que eran completamente lo contrario, ¿no? Les hago un perfil rápido de quienes han sido beatificados, y Dios quiera que pronto sean canonizados. El padre Planchat, por ejemplo, el primero que les mencioné, que era vicentino, era conocido como el cazador de almas y el apóstol de los barrios pobres. Así lo conocían, ¿no? ¿Y por qué? Porque se introducía en las partes más miserables de París, donde había mucha población rural del campo que había viajado al centro porque estaba comenzando la revolución industrial. Y era gente que vivía en condiciones miserables, explotada, digamos, por el sistema. Y él fue asignado por los religiosos de San Vicente de Paúl, que le habían dicho: mira, tu tarea es trabajar con la gente trabajadora. Y él sabía que la gente trabajadora tenía esta hostilidad hacia la iglesia, ¿no? Y él, a pesar de que venía de una familia católica acomodada del Loira, del Valle del Loira, ¿no? un valle muy, muy productivo, estuvo trabajando constantemente con los pobres cuando fue capturado por estas tropas, ¿no? Luego de los otros 4 sacerdotes de la Congregación de Jesús y de María, el padre Ladislas Radig fue maestro de novicios por 20 años y fue escogido el prior de la casa madre de esta congregación francesa. Pero él y el resto de sus hermanos fueron arrestados simplemente porque eran sacerdotes y porque las tropas sabían que esta casa generalicia de los sacerdotes iban a encontrar blancos fáciles, ¿no? El padre Policarpe Duffier, que estaba con él, había hecho sus votos religiosos desde muy joven, a los 16 años, que era, digamos, no era infrecuente, pero en esa época todavía se hacían, pero tienen ideas de que muy joven entró a la congregación, ¿no? Y él, a pesar de que había sido asignado a Bélgica porque era muy bueno como profesor, él regresó a París, a pesar de que sabía que podía arriesgar la vida, porque quería estar con el resto de sus hermanos de congregación. Luego el padre Fresal Tardieu, que había nacido en el sur de Francia, ya era un poco mayor. Él había hecho sus votos en 1839, había sido director del noviciado en Francia, y como fue nombrado consejero general de la congregación, él fue enviado a París, ¿no? a la casa generalicia. Y todo el mundo
él lo conocía y lo apreciaba, no solo en su congregación, sino entre la gente que ellos servían, por su humildad y por su compasión con los más necesitados. O sea, si alguna era su culpa, ¿no?, entre comillas, era el que era apreciado, no despreciado por los pobres, ¿no? Y él tenía un lema que compartía con la gente a la que servía. Decía: mira, es mejor hablar con Dios que hablar de Dios. Es decir, que la gente te vea rezando y eso les predique, más que simplemente hablar externamente de Dios. No. El otro mártir, el padre Marcel Rouchés, también muerto en 1871, murió a los 61 años. Él había nacido también en esta región del Loira y se hizo religioso de la Congregación de los Sagrados Corazones y aunque fue religioso desde 1837, no fue ordenado hasta la edad de 42 años. ¿Por qué fue ordenado sacerdote? Él pensaba ser religioso, pero se encontró con un sacerdote muy peculiar. ¿Saben qué sacerdote? San Juan María Vianney, el cura de Ars, que cuando lo vio, y ustedes saben que San Juan María Vianney tenía la cardionosis, ¿no?, esta habilidad de conocer los corazones de las personas, y le dijo: hijo mío, tienes que hacerse sacerdote, porque el buen Dios tiene grandes planes para ti. Entonces, ¿cuál era su gran plan? ¿Cuál era el gran plan de Dios que le había anunciado San Juan María Vianney, el cura de Ars, al padre Rouchés? Que iba a ser mártir. Y por eso el cardenal Semeraro, que es el prefecto del dicasterio para la causa de los santos y que presidió esta misa en París, dijo: ¿Cuál fue la causa común de la masacre de estos sacerdotes? La violenta locura de los revolucionarios. Y dijo, en ese momento, predicando, ¿no?, el cardenal Semeraro, probablemente los cristianos perseguidos y atemorizados vieron que el abuso de esta malévola realidad había vencido a los cristianos, pero ellos se convirtieron en la semilla que daría frutos más tardíos, ¿no? Y lo curioso, hermanos, es que el clima ha cambiado un poco, pero no mucho. Ustedes saben que esta misa, que fue a aire abierto, tuvo que ser protegida por la policía, porque resulta que cuando se cumplieron 150 años del martirio de todos estos católicos, incluyendo estos 5 mártires, el 29 de mayo del 2021, hubo una enorme marcha de protestantes que no querían, o sea, de protestadores, digamos, no quiero decir que eran religiosos protestantes, simplemente enojados de que esta procesión pacífica que estaba celebrando este martirio en paz, finalmente terminaron bloqueando la procesión, comenzaron a atacarlos con botellas y con piedras, y los organizadores y los participantes tuvieron que correr a buscar refugio en las iglesias cercanas, ¿no? Entonces, esto es simplemente para decirles que este anticatolicismo que llevó al asesinato de estos sacerdotes no ha cambiado mucho hoy en día en el mundo, y especialmente en Francia, y los católicos seguimos estando desafiados a dar testimonio de nuestra fe y de estar dispuesto a darlo en la vida cotidiana, pero hasta la sangre si es necesario. Que tengas un buen día.